Pero es un regalo que, ¿verdad? Hay otra gente que dice que la salvación no se pierde. Bueno, y yo veo una escritura que nos amonesta y dice: cuidad de vuestra salvación con temor y temblor. Y entonces hay personas que, habiendo comenzado en el camino, pues se extravían en el camino. Y si se extravían y no regresan al camino, se pierden. Habiendo estado, siendo parte, se pierden. Ahora, hay quienes la misericordia de Dios los alcanza y a veces, como veremos, mueren. Y mueren producto de un castigo, de ser castigados por Dios. Ah, no, la gente no quiere ese Dios que castiga. La gente quiere el Dios que ama. Un viejo bonachón sentado en una silla que casi no ve, usted que viene lo abraza, papá. Ese no es el Dios, el Dios santo. Amén. Dios es amor y siempre el Señor está en la disposición de perdonar. Pero para perdonar, ¿sabe qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para que seamos perdonados? Hay que arrepentirse. Si usted no se arrepiente, y tiene que arrepentirse según Dios. Judá se arrepintió, pero no se arrepintió según Dios. Amén. Judas se arrepintió, ¿sí o no? Ante los sumos sacerdotes llevó las monedas que había vendido al Señor y había entregado a un inocente. Se arrepintió y se amargó de corazón, de tal manera que fue y se ahorcó. Hay una depresión muy grande, pero Jesús ya había dicho de él: el Hijo del Hombre es entregado, pero hay de aquel por el cual el Hijo del Hombre es entregado. Mejor le fuera no haber nacido. Entonces hay que arrepentirse según Dios. La tristeza que es según Dios. Y la tristeza es no volver a hacer el mal. Amén. Y yo quiero decir que con relación a que comamos el cordero, es porque a veces nosotros perdemos la visión de la importancia que tiene la celebración, la conmemoración, el recordatorio del sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Busquen a Mateo capítulo 26. Vamos a comenzar ahí. Gloria al Señor. Quizás no lo vaya a hacer de una manera exhaustiva todo lo relativo, pero quiero que ustedes sepan que y lo tengan en cuenta, no simplemente que tengan la información, sino qué usted hace con la información que se le está dando. Amén. Gloria al Señor. Mateo capítulo 26, versículo 17 dice así: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole: ¿dónde quiere que preparemos para que comamos la Pascua? La Pascua. La Pascua era una celebración judía. Y Jesús era judío. Y probablemente cada año durante Él estuvo sobre esta tierra, Él celebró esta Pascua con regularidad.
Todavía los judíos hoy celebran la Pascua, lo llaman Pesaj. Usted entra a internet y usted entra al Bacal y suelto en Israel, usted va a encontrar la celebración de la Pascua de este año, y él lo tiene firmado, está ahí subido, porque los judíos continúan celebrando esta fiesta con regularidad. Ahora, Jesús como judío, él había anhelado comer esa Pascua, esa última Pascua terrenal con sus discípulos, y allí hubo cambio. ¿Qué hubo? Porque hubo cambio de pacto. Se hizo cambio de ley. En la parte de la ceremonia dice, este es el nuevo pacto. Hubo un cambio de pacto. Usted como creyente en Cristo tiene que tener eso en su mente, en su corazón, y entenderlo. Amén. Usted aceptó a Jesús como su Salvador personal, pero usted quiere decir que usted aceptó, entró en ese pacto. La gente que está afuera no ha entrado en ese pacto. Usted que aceptó a Cristo como su Salvador personal entró a ese pacto. Y ese pacto, el propósito es darle vida eterna en el reino de Dios. Aleluya. Que su vida no termina con la muerte. Ciertamente vivimos aquí y uno se muere, pero el que está en Cristo, la muerte no es para él la terminación de la existencia, de la vida, sino al contrario, entramos prácticamente para esperar el tiempo de el retorno del Señor, en el que seremos levantados. Ahora, ¿qué es lo que va a ser levantado? Porque cuando usted muere, usted desaparece. ¿Qué deja de ser al morir? Su cuerpo va a la tierra. Pero usted no es solamente cuerpo. Somos nuestro ser, en nuestra formación, en nuestra constitución está cuerpo, alma y espíritu. En el momento de la muerte, el cuerpo va a la tierra. Y cuando se habla de la resurrección, se habla de la resurrección del cuerpo. Porque entonces, esa persona humana que estaba simplemente en el plano de lo espiritual, vuelve entonces a entrar dentro del mundo físico con un cuerpo glorificado, un cuerpo espiritual. Pero es un cuerpo tangible que puede comer, puede beber, ¿verdad? Y me quedo ahí porque no sé si tendrá las otras funciones naturales que tiene este cuerpo, pero yo sé que ese cuerpo es capaz de atravesar las paredes y no necesariamente hay que abrirle la puerta, porque es el cuerpo con el que nos levantaremos, un cuerpo semejante al que Cristo se levantó de los muertos, el cuerpo glorificado. Pero es que nuestro espíritu es vivificado en el retorno, y entonces, ¿verdad?, tenemos esa glorificación de nuestro cuerpo. Aleluya. Ahora, entramos dentro de ese pacto para recibir esto, porque a veces nosotros perdemos el horizonte. El propósito no es que usted tenga una jipeta, que tenga una buena casa, que tenga ¿verdad? Es bueno que la familia funcione, que esté buena la familia, pero el propósito por el que Cristo vino fue a reconciliarnos con Dios. Es el pacto de la reconciliación de nosotros con Dios para que heredemos vida eterna. Los que creen en eso, entonces su cosmovisión del mundo es diferente al que su visión está aquí, que el perro con el muerto con tierra tiene. No, nosotros creemos en la resurrección. Por eso estamos en el camino, y no nos entregaríamos a una vida disoluta. Amén. Pero creemos en la palabra de Dios.
Entonces dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quiere que preparemos para que coma la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. ¿A qué se refiere cuando dice mi tiempo está cerca? El tiempo de él ir a la cruz, de ser sacrificado. Jesús tenía esto bien claro. La muerte de Cristo en la cruz no es un accidente. Eso estaba dentro del programa de Dios. Dice, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristeciéndose en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: soy yo, Señor. Entonces él respondió y dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas hay de aquel hombre, porque en el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: soy yo, maestro. Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, celebrando la Pascua ya, ¿verdad? Hay cosas que ahí saltan, pero ahí entramos entonces en la celebración de la Pascua, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dio: comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, lo dio diciendo: bebed de ella todos. Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aquí es importante ver esto. Jesús dice: esto es mi cuerpo. Y luego, tomando la copa, dice: esta es mi sangre. Amén. Vamos a ver qué dice la Escritura. Vamos a ir a Juan, capítulo 6 de Juan. Juan, capítulo 6. Voy a resumir un poquito, no voy a entrar en todos los detalles. Veamos a leer el versículo 49 en adelante. Este relato aquí es que Jesús había antes de eso, él había multiplicado y le había dado a comer a la gente, a 5,000 personas le había dado a comer.
ese de 5 panes y 2 pececillos. Lo multiplicó y la gente comieron y se saciaron y levantaron como 12 cestas del kilo de pan. Entonces el Señor cruzó al otro lado y la gente vino buscando a Jesús. Y Jesús les dijo: ustedes me buscan no porque vieron las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Luchen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece, la vida eterna, la que da vida eterna, la que da verdadera vida. Y entonces aquí es donde viene. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. ¿El pan que descendió de dónde? Del cielo. Él hace una comparación con el maná. ¿Cuántos saben lo que es el maná? El maná fue pan que caía del cielo. Había una harina como semillas de culantro, cuando el pueblo de Israel en el desierto. Y por 40 años Dios estuvo haciendo un milagro continuo cada día, dándole a comer ese maná al pueblo de Israel por 40 años. Y Él le hace ahora aquí la salvedad porque ya había venido buscándolo, pero ellos estaban buscándolo de una manera equivocada. Usted puede venir a la iglesia y puede estar de una manera equivocada. Usted no puede venir a la iglesia simplemente para entretenerse, porque no es iglesia. En la iglesia usted tiene que entender que debe tener a Cristo en su vida y que Cristo le ha prometido el perdón de los pecados y la vida eterna. Entonces usted viene a la iglesia a adorar a Dios y a ser instruido en la palabra de Dios de cómo agradar a Dios. Entonces el Señor le dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ellos no entendían eso, pero Jesús de todos modos lo enseñó. Usted está en mejor posición de entender eso, porque yo le estoy dando esta parte que donde comenzamos a leer, ¿verdad?, de que Jesús tomó el pan, lo partió y dijo: este es mi cuerpo. Ahí en la iglesia se entra en muchas controversias, especialmente dentro del catolicismo romano. Se tiene en gran reverencia lo que se llama la Eucaristía, que es el pan, la celebración de la Eucaristía. Pero ellos creen, es una manera de ellos creer, porque Jesús dijo: este es mi cuerpo. Entonces ellos piensan que en el momento en que el sacerdote toma el pan en la mano y hace la oración de dedicación del pan, que el pan se convierte verdaderamente en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte verdaderamente en su sangre. Nosotros creemos que no está convirtiéndose verdaderamente en el cuerpo de Cristo, sino que eso es un símbolo, pero que ese símbolo debe nosotros tomarlo con la verdadera reverencia, haciendo memoria, que es lo que Jesús nos pidió. Dice que hiciéramos esto en memoria de Él. Si usted no lo hace, no se convierte eso para usted en pecado. Pero también para hacerlo, debe hacerlo con la condición mental y del corazón correcta, porque no puede hacerlo a la ligera.
Amén. Tiene que tener un corazón de saber que está conmemorando el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario al entregar su cuerpo. Amén. Y cuando se habla de su sangre, Él entregó su vida por ti. Él sufrió el martirio en la cruz para concederte el perdón de tus pecados y reconciliarte con Dios. Amén. Entonces, claramente, esto, aunque ellos hablan ahí de lo que se llama transustanciación, o sea, un cambio de sustancia, nosotros no lo creemos así, sino que nos vamos directamente a la palabra del Señor, porque Él se encontraba ahí, todavía Él no había hecho el sacrificio. Jesús habla, este es mi cuerpo, representando el símbolo del cuerpo, y el vino, símbolo de su sangre. Pero al final Él dice entonces que no volveré a beber más del fruto de ¿qué? De la vid. Entonces Jesús sabía que era vino que había ahí. Amén. Y era una celebración de la Pascua judía, pero ese día se cambió y se pasó del viejo pacto. Por eso encontramos en la Biblia el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento. Cada pacto tiene sus reglas. Entonces hay reglas para nosotros que no es el judaísmo. Nosotros no tenemos que ir a la salvación por medio del judaísmo. Nosotros tenemos toda una revelación que nos trae Pablo, que nos trae Pedro, que nos trae Juan, que nos traen los apóstoles. Claro que también leemos lo que dicen los profetas, ¿verdad? No los profetas quizás que tienen hoy en las iglesias. Y no estamos hablando de los profetas en el Antiguo Testamento. Dice Jesús, todos los profetas fueron hasta Juan. Entonces ellos anunciaban la venida de Cristo. Los profetas del Antiguo Testamento anunciaban que Él vendría. Y Juan, entre los nacidos de mujer, no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. Desde el reino de los cielos, el menor es mayor que él. Ahora, ¿qué fue lo que Juan hizo? Cuando Juan estaba en el río bautizando, él señaló a Cristo. He aquí el Cordero de Dios. Lo señaló. Todos los profetas anunciaban, pero no podían mostrarlo. Pero Juan lo señaló. Amén. Entonces, en ese sentido Él es mayor, pero nosotros que estamos de este lado y que ya sabemos de la muerte y la resurrección de Jesús y que pertenecemos al reino, entonces pasamos a estar dentro del reino, tomando la palabra de Jesús que dice, en el reino de los cielos el menor es mayor que Juan el Bautista. Nosotros estamos llevando un evangelio completo de gracia, hablándole a la humanidad que necesitan volverse a Dios, aceptando a Jesús como su Salvador personal, y serán borrados todos sus pecados. Entonces, estas enseñanzas, hermanos, nosotros tenemos que tenerla clara. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Mi carne que yo daré por la vida del mundo. Está hablando de sacrificio. De sacrificio. Entonces, para que entendamos eso, vamos a irnos a Éxodo. Capítulo 12 de Éxodo.
Éxodo capítulo 12. Aleluya. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Amén. Estas son cosas de doctrina normal. El tema de Éxodo 12 es la Pascua. La Pascua quiere decir pasar por alto. Voy a leer ahí del versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés, a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes será principio de los meses, para vosotros será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año lo tomaréis, de las ovejas o de las cabras, y lo guardaré hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de... ¿Qué hay que hacer con el cordero? Comer. ¿Qué hay que hacer con el cordero? Comer. ¿Qué es lo que tenía que hacer el pueblo con el cordero? Comer. Y aquella noche comerán la carne asada en fuego, y panes y levadura con hierbas amargas lo comerán. Las hierbas amargas representan las amarguras del pueblo de Israel en Egipto. Pero no voy a entrar en mucha profundidad aquí, simplemente quiero demostrarle que se hacía un sacrificio de un ¿qué? Se tomaba la sangre de ese cordero y se ponían los dinteles de la puerta. El Señor enviará al ángel, a la peste, al ángel de la muerte, que matará a todo primogénito en Egipto, tanto de los hombres como de los animales. Pero en las casas donde se pusiera la sangre, en los 2 postes de la puerta y en el dintel, el ángel de la muerte pasaría por alto esa casa y no entraría la muerte en esa casa. Ese sería el primero de los meses del año para el pueblo de Israel, y ese sería el primer día, porque ese día ellos nacerían como una nación libre mediante el sacrificio del cordero pascual. Amén. Amén. Pero había que comerlo, y el Señor mandó que se celebrara a perpetuidad. Todos los hijos de Israel tenían que celebrarlo. Nosotros ahora, a través de Cristo, celebrando aquella Pascua, aquella noche con sus discípulos, anunciando un nuevo pacto, en el cual usted y yo entramos con el Señor. Es un pacto con la humanidad, en el que Cristo será el lugar de los hombres para que los hombres sean perdonados. Pero las personas tienen que venir y aceptar el pacto para poder ser salvos. Es la manera como el soberano Dios lo estableció. Usted tiene que arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesús en su vida, y esto le asegura la vida eterna. Pero usted tiene que hacer lo que el Señor dice. Si me amáis, usted no puede decir que ama a Dios y tiene las cosas de Dios. Que si me da la gana que la hago, y si no me da la gana no la hago. Amén. La iglesia de Cristo debe celebrar la Pascua. El pueblo hizo
hizo pacto con el Señor, el pueblo de Israel hizo pacto con Dios. Se tomó sangre y se roció el libro de la ley. Y el pueblo aceptó y haremos todo lo que el Señor dijo. Lo dijo el pueblo judío. Ahora, usted y yo, cuando venimos y aceptamos a Cristo, ¿será menos? ¿O necesitamos decir al Señor, tú eres el Señor y yo tu esclavo? Yo voy a hacer todo lo que tú digas. No es para vivir como nos da la gana. Es someter nuestras vidas al Señor, porque anhelamos la vida eterna. Amén. Quiero ir avanzando. Gloria al Señor. Yo sé que no de noche, no puedo tomar demasiado tiempo. Vamos a irnos, hermanos, a 1 Corintios, capítulo 10 de 1 Corintios. Versículo 16. Podríamos leer desde el principio para ver el contexto, pero quiero ir reduciendo. Versículo 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos somos un. ¿Qué somos nosotros? Cuerpo. La iglesia de Cristo, ¿qué es? Un Cuerpo. Y ese cuerpo come ¿qué? El pan. El pan que también representa el cuerpo de Cristo. El sacrificio que él hizo en la cruz. Pero nosotros participamos entonces del cuerpo de Cristo. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Entonces ahí viene una serie de cosas. Pero el versículo 21 dice: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Eso está hablando entonces de participar de las cosas de la iglesia y irse y mezclarse con las cosas del mundo y celebrar las fiestas del mundo. Amén. Eso ahí es un poquito que habría que entrar en profundidad, especialmente cuando las personas van donde se está celebrando lo que se llama una ¿verdad? Que se murió alguien y hay una comida que se distribuye y que se le dedica al muerto, y entonces usted no debe participar de esa comida. Amén. Voy a decir esto: si usted va ante un familiar que se murió y resulta que está en el campo y usted va de visita a acompañar a la gente, bueno, en ese caso puede comer, pero si le dicen que eso fue ofrecido a algún ídolo, alguna imagen, algún santo, entonces no participe de eso. Nosotros sabemos que lo dice el apóstol Pablo, que lo que se sacrifican los gentiles a los demonios, lo sacrifican. Bien, pero no quiero complicarle mucho la cabeza. Ya la gente está conociendo pocas de esas cosas y entonces se le complica. Quiero que se enfoque en la participación del cuerpo y la sangre de Cristo. Que usted se responsabilice, que usted tome que con verdadera responsabilidad el tiempo, el día en el que la iglesia invita a venir para participar de la cena del Señor. Deben hacerlo los que son bautizados, porque son partes del cuerpo. Fíjense que habla de la comunión. O sea, el participar de la cena del Señor o de la mesa del Señor es hablar de comunión. Comunión con Cristo, intimidad con el Señor y con su cuerpo, con su iglesia. Ahora,
usted debe tener cuidado cómo participa de la mesa del Señor. Y aquí tengo que irme a Corintios 11. Aleluya. Al versículo 17. Amén. 1 Corintios 11, versículo 17. Pero al anunciaron esto que sigue, dice el apóstol Pablo: no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, noten, cuando os reuní como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿Habrá división entre nosotros? ¿Habrá divisiones? Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones. ¿Qué está diciendo? Que es preciso que haya, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son. Si alguno es causa de disensión en la iglesia, si alguno es causa de tropiezo en la iglesia, si alguno está promoviendo la división del pueblo de Dios en la iglesia, ¿serán los aprobados del Señor? ¿O están allí precisamente para probar a aquellos que desean realmente rendirse al Señor? Son necesarios en la iglesia. Porque no todos los que están dentro de la iglesia practican verdaderamente la fe. Pero a través de esto usted es probado, porque es necesario que su fe sea probada más que el oro, que la plata. Usted necesita someterse al Señor. Si realmente usted desea agradar a Dios, usted no estará promoviendo la división del cuerpo de Cristo. Amén. 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 ¿Está duro eso? Voy a volver a leer. ¿Te pones ahí? Pues en primer lugar, cuando os reuní como iglesia, o sea, en la reunión, a nosotros aquí estamos en asamblea, estamos reunidos, pero hay una reunión en la que se participa comiendo. Dice: oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se haga manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Versículo 20. Cuando pues os reuní vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Oiga, en la iglesia de Corinto hasta se daban una borrachera comiendo la cena del Señor. La gente llevaba su comida, la ponían juntos, pero no la compartían juntos. A nosotros nos gusta cuando dice allá, la primera iglesia dice que todas las cosas las tenían en común, pero eso no fue todo el tiempo. Amén. Dice: pues que no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No los alabo. Y entonces aquí viene la cita que yo siempre le digo a ustedes el día que estamos celebrando la cena.
porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. ¿Cuál es el mandamiento? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Coman de ello todo y hagan esto ¿en qué? Memoria de mí. Si usted lo tiene en poco, si usted lo menosprecia, usted está honrando verdaderamente al Señor. Que usted viene el día del servicio a la iglesia en que se está celebrando la comunión y usted antes de que el servicio se termine, usted se va porque quiere ir. Yo no digo que si tiene una diligencia urgente que hacer, la haga, pero otro dice: no, porque se me pasó. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El Señor no dijo que había que hacerlo todos los días, ni que había que hacerlo toda la semana, ni que había que hacerlo todos los meses, ni que había que hacerlo cada 3 meses, ni que había que hacerlo cada año. Pero cada vez que lo celebremos, lo hacemos en memoria. Entonces, de acuerdo a la iglesia donde usted asiste, su iglesia local, donde usted parte de esa iglesia local, tiene sus reglas, tiene sus normas, entonces usted hace la celebración de acuerdo a eso. Hay iglesias donde no está abierta a todo el mundo. Aquí si viene un hermano de otra congregación a participar, puede participar de la cena del Señor. Hay iglesias donde eso no se puede, no se lo permite, que usted quiera, no lo van a permitir. Es decir, usted no puede. Ahora yo pienso que la iglesia de Cristo, los miembros no son los de la iglesia local, sino que la iglesia de Cristo está esparcida sobre toda la faz de la tierra. Y todo el que confiesa a Cristo como su Señor Salvador, ¿verdad?, ya ha sido bautizado en parte del cuerpo. Nosotros somos parte de ese cuerpo, porque no es la iglesia local solamente que Cristo viene a buscar. Cristo viene a buscar una iglesia que sea temerosa donde quiera que se encuentre. Entonces somos parte del cuerpo, pero hay iglesias donde no se permite, ¿verdad? Entonces, si yo voy a una congregación y invitan, si tengo que saber si en esa iglesia permite. Hay iglesias donde solamente lo celebran dentro de los oficiales, la oficialidad de la iglesia, no le permiten al común. Entonces son reglas, son normas, y uno pues se sujeta a las normas, a la congregación a la que uno asiste, a la que uno va. Pero si aquí nosotros lo hacemos cada mes, usted debe empeñarse en tratar de participar, porque usted es parte de la iglesia, es parte del cuerpo, debe tratar. Y si hay algo que le impide, arregle eso. Trate de corregir eso que le impide. ¿Qué quiero decir con eso? Si tu conciencia te dice que tú no puedes participar del cuerpo, quiere decir que tú no estás en comunión. Si no estás en comunión, quiere decir que estás desligado del cuerpo y que no estás apto para entrar en el reino de los cielos. La conciencia te está acusando. Amén. Pero tampoco lo hagas tan a la ligera que teniendo discordia con tu hermano o teniendo una vida de pecado, vengas a tomarlo para hacerle creer a la gente que está bien, porque eso te puede ocasionar hasta la muerte, si el Señor tiene misericordia de ti. Porque si te dejas sin castigo todavía es peor,
porque te está dejando como a un incrédulo, como uno que no es. Porque ¿cuál hijo es aquel al que su padre no lo disciplina? Si no lo disciplina, entonces lo tiene como bastardo y no como hijo. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea que hacemos memoria del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hacemos memoria de su resurrección y anunciamos su retorno, haciendo, no solamente profesando, sino haciendo, viviendo la fe. Hay iglesias que no lo celebran, iglesias que ya no celebran la Santa Misa. Yo le pregunto, ¿están en obediencia o en desobediencia? Hay algunos que dicen que ya no hay necesidad de congregarse. Entonces son iglesias solo. Gloria al Señor. Tienen problema. Tienen problema. De manera, verso 27, de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, entonces se puede hacer de manera indigna. No teniendo la actitud apropiada, no teniendo la condición correcta, se puede usar a la ligera. Dice, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El que participa de la cena del Señor indignamente será culpable. Por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Fíjense que a veces cuando lo vamos a hacer, yo les digo, hermano, vamos a hacer un momentito de oración, vamos a reflexionar. Y a veces les digo, si necesitan algún tipo de consejería, a veces yo salgo un poquito para el frente, por si acaso alguien quiere venir y pedirme la oración y confesar algo, quiera decir algo, pueda hacerlo. Le abro la puerta para que pueda hacerlo. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos ya enfermos físicamente y hasta han muerto. Pero hay una esperanza, dije, pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, si el Señor lo cortó, y es parte de la disciplina, no lo cortó para perderse, sino para que se salve. Para que no sea condenado con el mundo. Amén. Amén. El propósito del Señor nunca es destruirnos, sino hacernos bien. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperad unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. ¿Tiene alguien alguna pregunta? Abrí. Es una prédica especial, hermano, de instrucción, en la que deseo todo el bien. No es para salirle, no es para
para criticarles. Si alguno lo está haciendo o no lo está haciendo de una manera apropiada, pueda tener la conciencia de hacerlo de la manera correcta. Hermano Jorge. Cuando seríamos en edad, ¿qué día nosotros como congregación celebramos la Santa Cena? En el primer domingo de cada mes nos juntamos los dos grupos, los de la noche y los de la mañana, y damos el servicio y participamos de la cena del Señor. La conclusión del servicio es la cena del Señor. Ahí partimos el pan. Hemos tratado de luchar para conseguir el pan sin levadura, porque dice que se debe ser pan sin levadura. ¿Qué quiere decir eso? Sin hipocresía. Sin hipocresía. Amén. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestro corazón. Hermanos, vivamos la fe, no por las apariencias. Amén. Vivamos la fe no por las apariencias. Vivamos con verdad la fe. Nosotros tenemos un compañero que no nos ha dejado solos, el Espíritu Santo de Dios. No queremos ofender. Amén. A veces está como que no está, pero porque nosotros lo entristecemos con nuestro comportamiento. Pero el Señor dijo: yo no los voy a dejar solos, voy a enviarles el Consolador, el cual estará con ustedes todos los días hasta el fin. Yo lo creo. Yo he visto cosas en el camino y el tiempo que tengo, de cosas que Dios hace. Él las hace, Él. Yo no soy que las puedo provocar, sino que Él las hace. No se ven con mucha frecuencia. A veces yo me pregunto: Señor, ¿verdad? Debía de ser más frecuente, pero no, porque su soberanía es que Él obra, actúa en su soberanía. Pero lo importante para nosotros es vivir la fe sabiendo que el Señor es real. Ustedes entraron en pacto con Cristo Jesús. Cristo no es una religión, es el Rey de reyes y Señor de señores. Él va a volver, porque no sabemos el día, no sabemos la hora. Vamos caminando la fe. Este evangelio es predicado, es anunciado. 2000 años de predicación, en la que se va integrando un pueblo, una nación. En el día señalado, como dijo Daniel, los muertos resucitarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero usted está llamado a ser parte de ese pueblo para gozar para siempre en el reino de Dios. Ese es el propósito de Dios. Allá donde estamos leyendo en Juan 6, dice, ellos preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica la obra de Dios? La obra de Dios es el que creamos en el que el Padre ha enviado. Que creamos en Jesús. Creer en Él no es creer que pasó en la historia, es creerle a lo que Él ha dicho, a lo que Él ha prometido.